mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, con la presencia hoy de Juan Velázquez, un abogado excepcional. Tengo el gran gusto de estar en su estudio. Le agradezco, maestro, de verdad la gran oportunidad que nos da a Charlas de Amparo y a todos estos estudiosos del juicio de amparo, pues de estar con usted. Y sin mayor preámbulo, entremos en materia. Usted nos tiene una historia jurídica muy importante acerca de los alcances de la suspensión. Creo que en lugar de hablar, quiero escuchar. Platíquenos, por favor. Mire usted, todos nosotros sabemos que los mexicanos, 3 mexicanos ilustres, tan ilustres que en el vestíbulo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación merecieron tener sus esculturas monumentales: Ignacio Vallarta, Mariano Otero, Crescencio Rejón, fueron los autores del juicio de amparo. Un juicio de amparo para que el particular pudiera combatir los actos de autoridad violatorios de sus garantías individuales. Ese juicio de amparo, que apareció por vez primera en la Constitución de 1857, se repitió, por decirlo de alguna manera, en la Constitución de 1917, en los artículos 103 y 107. El juicio de amparo procede en contra de actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Y en ese artículo 107 de la Constitución, en una de las fracciones se estableció que los actos reclamados en ese juicio de amparo podían ser objeto de suspensión. Pues precisamente para que en lo que ese juicio de amparo se substancia, pues ese acto reclamado no se consume, y para peor, irreparablemente. Y para que entonces el señor juez de amparo que admite la demanda otorgue una suspensión en contra de ese acto reclamado en lo que dura esa substanciación. Si al final de cuentas el señor juez de amparo concede el amparo, bueno, pues desaparece el acto reclamado y consecuentemente la suspensión. Si en una de esas se concede el amparo porque el acto reclamado sí fue violatorio de las garantías individuales, las garantías del quejoso, pues entonces ya ese acto no se consumó y en perjuicio del quejoso, precisamente porque durante toda la tramitación del juicio pues quedó suspendido. Eso es maravilloso. Pero más maravilloso era tratándose del acto reclamado de una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión que, de acuerdo con la Constitución, un señor juez de procesos penales podía librar en contra de alguno si había las pruebas de un delito y de la probable responsabilidad de ese acusado. Y además la Corte había resuelto que, entendiendo por probable, por el adjetivo probable, lo que casi seguramente se pudiera probar. Si a una persona se le libra una orden para privarlo de su libertad y someterlo a un enjuiciamiento, que sea solamente porque haya las pruebas de un delito y las pruebas de que esa persona acusada casi seguramente fue quien lo cometió. Vamos a suponer que se libraba una orden de aprehensión sin las pruebas de ese delito o con las pruebas del delito, pero no de la probable responsabilidad. Porque claro, si no hay delito, pues no puede haber probable responsabilidad. Solamente puede haber probable responsabilidad
si existe un delito. Si no hay delito, pues ¿quién pudo haber sido el probable responsable de haberlo cometido? Probable en cuanto a que se pueda probar. Que casi seguramente esa persona fue quien lo cometió. No en cuanto a una posibilidad. No. Una cosa es posible y otra cosa es el adjetivo empleado específicamente por la Constitución, tanto para el libramiento de la orden de aprehensión como para el dictado de una formal prisión, de probable. Pruebas de que la persona casi seguramente fue quien cometió ese delito cuya existencia está probada. Vamos a suponer que al final de cuentas un señor juez libraba una orden de aprehensión sin las pruebas del delito o sin las pruebas de la probable responsabilidad. Esa orden de aprehensión es violatoria de las garantías individuales de esa persona, y precisamente porque se trata de un acto de autoridad violatorio de las garantías individuales, procede el juicio de amparo. Sí, pero una cosa es presentar una demanda para iniciar la substanciación, la tramitación de un juicio de amparo, y otra cosa diferente es que, tramitado ese juicio, el señor juez del amparo sentencie concediendo el amparo. En tanto sucede eso. No, para peor, porque a lo mejor sucede eso, pero y entonces el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, o en fin, interpone un recurso de revisión para que un tribunal colegiado conozca de esa sentencia de juicio de amparo y para que ese recurso de revisión suspenda los efectos del amparo concedido hasta en tanto en la revisión no se sentencie confirmando el amparo. Salvo ahora en la nueva ley, claro, el 77, antepenúltimo y penúltimo párrafo. Claro. Entonces, estaríamos hablando de un juicio que podía tomar meses. Un juicio para que se dictara una sentencia de amparo. Y luego meses para que esa sentencia se confirmara en un recurso de revisión. Meses. O a veces años. Porque yo promoví juicios de amparo que del principio a de a tiro el final transcurrieron años. Precisamente, insisto, en ese artículo 107 se mencionaba que los actos reclamados podían ser objeto de suspensión, para que en lo que el juicio se tramitaba quedaran suspendidos y no se causara con la ejecución del acto un perjuicio al quejoso que después pues probablemente no se pudiera ya reparar, como sería el caso de una orden de aprehensión privativa de la libertad personal del quejoso. En 1936 se publicó la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales del juicio de amparo, la ley de amparo. Y en esa ley de amparo había un capítulo que hablaba de la suspensión de los actos reclamados. Y un artículo 136 que específicamente trataba el tema de la suspensión en contra de las órdenes de aprehensión. Y decía, tratándose de orden de aprehensión, procede la suspensión sin que importe el delito por el que la orden de aprehensión se haya librado. Y claro, porque entre más grave era el delito de la orden de aprehensión, pues yo diría que por una mayoría de razón, con mayor razón, debía de proceder la suspensión. Y entonces aquí pongo una especie de ejemplo, o pongo un ejemplo. A ver,
Si tú reclamas en un juicio de amparo administrativo la orden del jefe de gobierno de la Ciudad de México de la demolición de tu casa, procede la suspensión en el amparo en contra de esa orden de demolición, sin que importe el valor de tu casa. Bueno, entre más valga tu casa, pues con mayor razón se te debiera conceder una suspensión. Por la grave dificultad que implicaría reponer toda esa cantidad de bienes fungibles, o incluso los no fungibles, ya bajo la teoría de del cumplimiento sustituto. En los años 40, estamos hablando de la ley de 1936, entonces vamos a suponer en 1945, en fin, hubo una primera compilación de jurisprudencia, Y en esa compilación de jurisprudencia hubo una jurisprudencia que interpretaba ese artículo 136 de la Ley de Amparo. En tanto 5 ejecutorias resueltas en el mismo sentido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En aquella época los tribunales colegiados no tenían la facultad de formar jurisprudencia. 5 ejecutorias en el mismo sentido, no interrumpidas, con una mayoría de 4 votos, en fin, jurisprudencia. Y la jurisprudencia que interpretaba ese artículo 136, que pues la verdad, no requería mayor interpretación porque tenía la mayor claridad, decía lo mismo que el artículo 136. En todos los casos de orden de aprehensión procede la suspensión sin que importe el delito por el que se hubiese librado. Realizaba una interpretación literal. A los 10 años hubo un nuevo apéndice de jurisprudencia y entonces se reprodujo la tesis, aunque con un número de tesis diferente. Por la variación del apéndice. Ajá, pero la misma jurisprudencia. Eso sucedió en 1954, 1955. Pero también en 1954 o 1955 hubo aquí en la Ciudad de México un caso penal escandaloso. En esas épocas de ese México antiguo, los casos penales escandalizaban a la sociedad. No había televisión, había radio, los periódicos, periodistas de nota roja, porque pues eran las notas de sangre, que a veces hacían de detectives, que seguían las pistas de los casos, que las iban revelando en sus reportajes periodísticos. Muy de los años 50. Y como digo, una sociedad muy proclive a escandalizarse por casos penales, particularmente si esos casos penales eran de sangre, homicidios. En ese año de 1954-55 había, como luego hay, un sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica con un secretario general, como luego hay, eterno, un señor Telles Vargas. Y ese sindicato tenía, como luego tienen, un disidente, un opositor a ese secretario general eterno, un señor Alfonso Mascarúa. Y era la época de elecciones para, en todo caso, reelegir a ese secretario general, el señor Mascarúa oponiéndose a esa elección, proponiéndose para sustituir al secretario general, y en ese contexto, y un día en la noche, cuando el señor Mascarúa llegaba a su casa, 3 sujetos lo asesinaron. 2 con armas blancas, cuchillos,
y un tercero con una pistola. Bueno, al día siguiente, la noticia en los periódicos, la noticia de 8 columnas en los periódicos fue: asesinaron a Mascaruja. Y narraban la historia del crimen. ¿Qué le parece, doctor, si como en las mejores películas dejamos a los seguidores de Charlas de Amparo esperando qué pasó después de esto? Mientras ello sucede, mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.